Buenos días, tengan todos, Dios los bendiga. Quiero que empecemos esta enseñanza y vamos a tener un texto en la pantalla en Génesis 12, versículos del 1 al 3, pasaje que quizá conocemos, pero es importante ponerlo fresco a nuestras mentes. Génesis 12, del 1 al 3, ese lo vamos a tener en la pantalla, no es necesario que lo busques. Sí, Génesis 12 del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Es Génesis 12. Bueno, si no lo tenemos, entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias a buscar Génesis 12. Ustedes me dicen cuando lo localicemos. Del 1 al 3, Génesis 12 del 1 al 3. ¿Sí lo vamos a poder proyectar? Entonces, acompáñenme todos en sus Biblias, por favor. Del 1 al 3. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un pasaje hermoso el que estamos viendo aquí. Dios se le aparece a Abraham, le hace ese llamado, le promete hacerle una gran nación, le promete bendecirle, le promete hacer grande su nombre, le promete favorecer a aquellos que estén de su lado y estar en contra de aquellos que estén contra de él. Hermosa la promesa y creo que de alguna manera todos la conocemos. Sin embargo, es bueno pensar en todos los factores adversos que había en la vida de Abraham. No sé qué tan empapados estemos nosotros de la vida del padre de la fe, pero el padre de la fe pues definitivamente no venía de una familia cristiana, sino más bien era de una familia pagana, una familia idólatra. Su padre, sus hermanos, sus parientes eran idólatras, sus costumbres eran muy lejanas a las formas o al camino que Dios ha escogido para nosotros, muy diferentes, definitivamente muy diferentes. Ante la promesa de Dios hacerle grande, pues él tenía, o hacerle una nación, él tenía en su contra el tener una esposa estéril, una mujer que ya a su edad avanzada, por cierto, no podía tener hijos. Imagínatelo por un momento a la edad de quizás 60, 70 años, con una promesa de ese tamaño, con una esposa pues sin la capacidad de darle hijos. Imagínatelo tú transmitiéndole a su padre, a sus parientes, saben que ya me voy porque Dios me habló, porque quiere hacer de mí una gran nación, porque me va a dar hijos y me va a dar nietos. Imagínate la reacción de la familia. Definitivamente pues le han de haber dicho, Abraham, ¿estás loco? Alguien ya te lavó el cerebro, nunca vas, o sea, ¿de dónde se te ocurre? Digo, si quieres tener hijos y nietos, búscate otra mujer, ¿no? Como muchos de nosotros lo hacemos. En fin, la crítica de su familia. Sin embargo, aquí la promesa, pues era hacerle una gran nación, ¿no? Amados, ¿por qué tomo este pasaje? Porque hablando de la familia en estos últimos 4 domingos, a lo mejor hemos hablado un poco de que Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas, en nuestras familias. O sea, a mí no me queda la menor duda, ni a Dios le queda la menor duda de lo que quiere hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero lo mismo puede pasar en nuestras mentes. Podemos tener a un Dios con todas las intenciones de bendecirnos, y nosotros, desde la perspectiva en la que estamos, ver pues que tenemos demasiadas cosas, ver nuestra familia, ver a nuestros hijos, ver a nuestra esposa, ver a nuestros padres, y como que pensar que hay demasiadas cosas en contra
pues para que realmente nuestra familia pueda ser feliz, nuestros hijos puedan encontrar el camino de Dios, mi padre o mi madre dejen de estar en esa actitud amarga, rebelde, y pueda realmente haber armonía en la familia. Por un lado, Dios dándonos promesas, con las intenciones claras de bendecirnos, y nosotros por el otro estar viendo pues todas las dificultades que tenemos a nuestro alrededor, a lo mejor considerando nuestras propias adversidades. Esta enseñanza, amados, le hemos llamado Una esperanza para tu familia, es el fin de este ciclo de la familia y el comienzo del ciclo que viene. Te dieron una invitación, considerémosla el fin del anterior y el comienzo del nuevo, en donde hablaremos en puras situaciones en donde necesitamos edificar nuestra fe para tener esperanza y para poder realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos bendiga en esta mañana? Padre, gracias porque estamos aquí, Señor. Eres bueno. Y tus pensamientos para con nosotros, Señor, son pensamientos altos, pensamientos, dice la Escritura, de paz y no de mal. Tú deseas, y en lo profundo de nuestro corazón, componer y restaurar todo lo que quizá hemos desbaratado con nuestras manos, todo lo que quizá ha destruido el pecado, todo lo que este mundo con su corrupción, sus vicios, Señor, ha contaminado nuestras relaciones en nuestra familia. En tus más profundos pensamientos está restaurarnos, Señor. Ven a sembrar en nuestros corazones la semilla que permita que nosotros podamos creer a tu palabra para que ese propósito se pueda llevar a cabo plena y absolutamente, Señor. Amén. Para que Dios haga pues las cosas tan grandes como la Biblia dice que las hace, es importante creer. Dios puede en el momento que quiera sanar a un enfermo, Dios puede en el momento que quiera salvar a un pecador, o Dios puede en el momento que quiera restaurar un hogar y cambiar la mentalidad o tomar a una persona y ayudarle a ver las cosas de una manera diferente. Eso está claro. Hay algunas cosas que hace sin la intervención humana, esto es, las hace de manera soberana. Tú puedes ver la creación, por ejemplo, es una cuestión meramente soberana y sin intervención humana, pero hay ciertas cosas y ciertos milagros que tienen que ver con el poder de Dios que definitivamente ocupan que haya un ser humano que le crea. ¿Por qué? Porque también de manera soberana Dios lo escogió así de sencillo. Cuando menos, para que Dios pueda hacer milagros en una familia, se ocupa de uno que crea que Dios lo puede hacer. Y nosotros podemos ver, como decíamos hace un momentito, las cosas no claras. Al corazón de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestra esposa, muy lejos de Dios o muy lejos de lo que nosotros consideramos algo que puede ser armónico y que nos puede llevar a alguna bendición, y Dios está viendo las cosas de una manera diferente. Definitivamente, para que las cosas sucedan, necesitamos creer. Y precisamente eso es lo que Romanos nos enseña. Este es el pasaje que vamos a tener abierto en la mañana. Si me acompañas, por favor, a la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Les pido que lo busquemos y que dejemos abiertas nuestras Biblias ahí. Si proyectamos otros pasajes, les pido que ustedes dejen Romanos abierto en el capítulo 4, versículos 16. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos que nos escuchan por internet. Esperemos que tengan sus Biblias abiertas. Romanos 4, versículo 16. Ustedes me dicen cuando lo tengamos. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para
para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El primer punto que quiero hablar en esta mañana vamos a hablar de una esperanza hacia nuestras familias, utilizando precisamente la vida de Abraham por dos razones. Porque aparte de ser padre de la fe, a él se le prometió que por medio de él todas nuestras familias serían bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la promesa. O sea, a Abraham no solo se le prometió salvación, a Abraham se le prometió bendecir a su familia. Eso es lo que se le prometió. Y aún va más allá. Se le prometió que a través de su ejemplo y a través de la enseñanza de su vida y a través de la descendencia, porque por medio de la descendencia de Abraham vino el Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos eso? ¿Cuántos dicen amén? A través de esos elementos, su ejemplo, su descendencia y lo que Dios le dio, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y el primer ingrediente que vemos aquí es que Abraham no vio todas las situaciones adversas que se le presentaban, sino tuvo un Dios que le dijo: yo quiero hacer algo contigo, yo tengo estas intenciones para contigo, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo. Se lo plantea claramente, y tenemos un hombre que, lejos de ver las situaciones adversas que tenía a su alrededor, simplemente le dio más peso a lo que Dios le dijo que podía hacer y se movió para hacerlo. La fe es mucho más que decir: yo sé que Jesús es mi Salvador. Si Jesús es tu Salvador, no solamente crees que te va a llevar al cielo, te guardas de este mundo del mal, vives haciendo lo que Jesucristo te enseña, ¿verdad? La fe va mucho más allá que saber Biblia. La fe es el griego pisteu, del cual viene la palabra fe, viene de una confianza, y la confianza que me genera esa persona me lleva a obedecer o caminar hacia allá. Eso es la verdadera fe. Ok, Abraham le dio más peso a las palabras de Dios, puso ese ingrediente, no se puso a ver que su papá le dijo que estabas loco, no se puso a ver que su esposa estaba estéril, no se puso a ver los inconvenientes de su vida, no se puso a ver, pues llevo 65 años adorando al Dios de maderita y al de barro y al de madera, y qué van a decir de mí, mi compadre y todos ellos. No se puso a decir eso, simplemente se puso a decir: ese Dios que me habló, esa voz que escuché, que nunca había escuchado, me dijo que voy a hacer algo, quiere hacer algo grande en mi vida, y se movió para hacerlo. Amados, el punto aquí no es que Dios aquí lo que no está en juego en esta mañana es que Dios pueda hacer milagros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Eso no está en juego. Lo que está en esta mañana es que Dios pueda hacer milagros en mi vida y en mi familia. Eso es lo que sí está en juego. Y si aprendemos de Abraham, aquí lo primero que tendríamos que aprender es que para que Dios haga esos milagros tiene que haber esa fe y esa confianza. Ahora, la fe es tiene una plataforma, no es una confianza sobre la nada, sino es una plataforma, o tiene abajo una plataforma que te lleva a pensar que estás pisando en el lugar correcto, y hacia donde vas a caminar no te estás moviendo sobre las nubes o sobre los pantanos o sobre el agua, sino que estás caminando sobre un lugar firme. Pensemos algunos principios sencillos de la fe antes de seguir hablando de Abraham. Por ejemplo, veamos que el Señor Jesucristo, vamos a voltear tantito, vamos a dejar hablar un momentito ahí, déjalo abierto, deja ahí abierta tu Biblia en este Romanos 4, y vamos a voltear la mirada hacia las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo. De entrada, nuestro Señor Jesucristo no vino a decir que el tema para con nosotros era solamente llevarnos al cielo.
El Señor Jesucristo, si tú lees cuidadosamente los evangelios, el Señor Jesucristo vino a salvar al hombre de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no quiere decir que, bueno, se trata nada más de que ya te sacaron del infierno y te metieron al cielo y ya. No. Cuando un hombre, vamos a pensar en cuando un hombre es salvado del alcoholismo. Mientras es alcohólico, no tiene empleo, probablemente pierde su familia, probablemente lo golpean, probablemente continuamente lo roban. Cuando el Señor Jesucristo salva a ese hombre del alcoholismo, también le quita muchas de esas consecuencias, ¿verdad? ¿Sí? Quizá recupere un empleo, quizá en un futuro recupere a su esposa o tenga la oportunidad de hacerse de otra familia, quizá todas las cosas en su vida se enderecen de tal forma que aparte de tener el gozo de conocer al Señor Jesucristo, pues su vida de manera natural va a ser mejor. ¿Sí entendemos esa parte? Bien, la salvación del Señor Jesucristo no está divorciada de que las cosas en nuestra familia mejoren de manera sensible. Y eso es lo que sucede. Vamos a ver, espero que sí lo tenemos, Lucas 19, versículos 9 y 10. Lo tenemos aquí en la pantalla, no lo busques en tu Biblia para que me dejes Romanos ahí. Fíjate cómo dice el Señor Jesucristo, está visitando pues a una persona pecadora, y dice, es Lucas 19, versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos dice este pasaje? De entrada, que la salvación llegó a toda esa casa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El tema de la salvación y de la restauración llegó a toda la casa, no nada más a él. Y número 2, la obra completa de Jesucristo es rescatar lo que nosotros consideramos perdido. De entrada, piensa así, qué tan difícil se ve el rescate de tu matrimonio, qué tan difícil se ve el rescate de la relación con tus hijos, el rescate de la relación con tus padres. Piensa, a lo mejor tú le ves y dices, wow, es así como si estuvieras viendo un rompecabezas de esos de 8,500 piezas tridimensional, y dices, no hay ni cómo. Ok, la promesa dice, Jesucristo no vino a salvar lo que ya venía derecho. Jesucristo no vino a darle una palmadita en la espalda a lo que ya funcionaba bien. Jesucristo es experto en reparar aquello que está completamente derribado y destruido. ¿Sí comprendemos esa parte? Okay. Esa es una promesa que es dada definitivamente a nosotros. ¿Sí entiendes eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Así? Tú puedes decir, wow, pues es que yo ya veo y mi hijo ya está grande, tiene no sé, 50 y tantos años mi hijo, y pues ya que yo voy a hacer si el hombre vive hasta Ciudad del Carmen. ¿Qué voy a hacer? La promesa sigue diciendo que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Hay testimonios muy hermosos a lo largo de la historia de conversiones muy preciosas de mujeres de fe. Por cierto, esta semana falleció una hermana en Cristo en la ciudad de Jalapa. Los hermanos de la iglesia de Jalapa la conocen como una mujer de fe y de oración. Es una mujer que ya avanzada en edad, probablemente cuando ella conoció al Señor ya fue muy tarde y sus hijos ya estaban grandes. Sin embargo, la iglesia de Jalapa puede dar testimonio de cómo la fe de esa mujer, las oraciones de esa mujer fueron capaces de hacer que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos el día de hoy pues sean cristianos y estén formando parte de la familia de Dios. La fe de una mujer, cuando pareciera que las cosas se ven completamente alejadas, tenemos tanto en la historia como el día de hoy testimonios vivos de que Dios hace las cosas nuevas y perfectas, a pesar de que parezcan muy lejanas. Hoy ese funeral, este día lunes, fue el lunes pasado, en lugar de ser una cuestión de tristeza, fue una cuestión de fiesta, fue una verdadera fiesta, porque la Escritura dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cada vez que un pecador se arrepiente. Aquí no estamos hablando de una pecadora arrepentida, estamos hablando de alguien que se arrepintió hace varios años y que se va al cielo
con sus bolsas llenas de hijos, nietos y bisnietos, convertidos al Señor, ayudados por el Espíritu Santo, solamente en respuesta a sus oraciones. Entonces, la Escritura dice que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, y nosotros, si queremos que haga las cosas, de entrada no deberíamos de ser escépticos y confiar en esa promesa. ¿Amén? Número dos, la promesa. Si nosotros miramos lo natural, volteamos y vemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, y miramos lo natural. En lo natural no encontramos nada espiritual. El hombre natural tiene cosas naturales. El hombre tiene fuerza, la mujer tiene belleza física, eso es natural. El hombre tiene destreza en las matemáticas, la mujer tendrá destreza en la cocina, eso es natural. Pero cuando tú buscas algo espiritual, un corazón compasivo, misericordioso, una persona de ideas rectas, una persona que busque darse, sufrir, amar, padecer, una persona que tenga el carácter dominado por el Espíritu Santo y que pueda responder con mansedumbre cuando las cosas sean difíciles, pues definitivamente eso no lo encuentras. Y lo digo claramente, ninguno de nosotros lo tiene de manera natural. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Porque la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad son el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No vienen empaquetados con el hombre. El hombre trae ojos, trae fuerza, trae manos, trae inteligencia cerebral, pero su lejanía de Dios le hace no tener de manera natural todo aquello que se necesita para que la familia armonice. Okay. La siguiente promesa de Dios tiene que ver con que Dios prometió hacer o traer lo espiritual a lo carnal. Así. No le corresponde al hombre. El hombre puede esforzarse y construir una casa, muros, ponerle puertas, puede traer la comida, puede tener limpio el piso, puede medio hacer esfuerzos porque ciertas cosas vayan mejor y en orden. Pero ¿quién puede traer el amor? Solamente el Espíritu Santo. Y esa promesa, o la visión de esa promesa, le corresponde única y exclusivamente a Dios. Isaías 44, la tenemos aquí en la pantalla, no la busques en tu Biblia para que dejes Romanos ahí abierto. Isaías 44, versículos del 3 al 4, ¿ya lo tenemos? Bien, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. La promesa es la siguiente: describe claramente a nuestro ser humano como una tierra seca. La tierra para florecer necesita agua, ¿verdad? Para producir hierba verde necesita agua, y el agua no está en la tierra a menos que cruce un río o le llueva. La promesa es que de Dios vendrá la influencia espiritual sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, y Él, con esa influencia espiritual, los corazones han de cambiar. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Eso es algo que Él prometió. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros, los que queremos que las cosas en nuestra familia cambien? Tomar esa promesa, orar porque se cumpla, esperar a que se cumpla, esperar que sea Dios con su Espíritu el que nos visite. ¿A poco no estaba el Espíritu Santo hace ratito que dábamos gracias a Dios? ¿No estaba? ¿Qué pasa cuando el Espíritu está en medio de nosotros? Algunos descansan, otros lloran, otros creen que sí se puede, otros simplemente dicen, bueno, vamos a darle para adelante. Nuestra mente cambia cuando el Espíritu nos visita. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la promesa es esa, pero la promesa va más allá de eso. La promesa va al punto de no solamente estar de una manera pasajera, sino de estar
sobre aquellos que son parte de nuestra familia. Si no mal no recuerdo, en el pasaje que teníamos ahí proyectado, está claramente la promesa puesta de bendición sobre nuestros hijos o sobre nuestros renuevos. Bien, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Estar en una constante actitud de espera de que Dios cumpla esa promesa. Estar en una actitud constante de suplicar que Dios cumpla esa promesa. Estar nosotros disponiendo o poniendo siempre de nuestra parte las condiciones adecuadas para que Dios venga y cumpla esa promesa. Haciendo lo que nos corresponde hacer y suplicando y creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Ahora bien, tenemos que creerlo. Si yo no creo que el Espíritu va a tratar con mis hijos, pues mucho menos va a tratar a que si lo creo, oro y fomento a que mis hijos estén cercanos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Bien, pero va más allá. La promesa de Dios va más allá que solamente visitar y traer. No, la promesa es que la influencia de ese Espíritu enderezará aún lo que se ve más chueco y torcido. Y acuérdate, estamos hablando de las familias, no estoy hablando de una pandilla de drogadictos. A lo mejor alguno de tus hijos podría estar dentro de una pandilla de drogadictos. Pero la promesa de Dios es así de clara, de que en su propósito de restauración, Dios viene o Dios ha prometido derramar esa influencia del Espíritu aún sobre las situaciones que se ven más chuecas, así, más torcidas. Ahí Dios, donde los corazones se ven menos enfocados, donde los pensamientos se ven más dispersos, donde las actitudes se ven más encrispadas, la promesa de Dios es, y repito, estamos hablando de una promesa de Dios, no tiene nada que ver con tu esfuerzo, sino tiene que ver con lo que Él prometió hacer, es intervenir y hacer que las cosas cambien. Lucas 1, versículos 16 y 17, también lo tenemos en la pantalla, para que sea un poquito más rápido, y ahorita regresamos a Romanos. Lucas 1, 16 y 17. Está hablando de un primer término de Juan el Bautista y de su obra, pero también está hablando del Espíritu, o de la influencia del Espíritu en el corazón de las personas. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y repito el versículo 17 porque tiene información muy interesante. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes. Este pasaje es diferente al libro que viene en el profeta Malaquías. En el que viene en el profeta Malaquías, que pareciera un paralelo, dice que de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero eso está más acentuado en la realidad. Se está refiriendo a los hijos y se está refiriendo a ellos con un calificativo diferente. ¿Cuál es el calificativo? Rebelde. Así es. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y hará volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué tan lejos se ve el corazón de mi hijo de Dios? ¿Qué tan lejos se ve el corazón de mis padres de Dios? ¿Qué tan lejos se ve el corazón de mi esposa? La promesa es precisamente esa. Dios, enderezar lo que se ve torcido. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Solamente estamos profundizando en lo que se le prometió a Abraham. Nosotros de entrada tendríamos que creer, bueno, está bien, se ve difícil, se ve chueco, se ve torcido. Ok, de entrada el Dios de los cielos prometió enderezar. De entrada el Dios no dijo que lo iba a enderezar yo, sino que lo iba a enderezar Él, o que Él iba a intervenir de manera espiritual para enderezar.
En mis hijos no se nota nada de ganas de buscar de Dios. A mis padres no les nace en lo más mínimo venir y un solo domingo acompañarme a escuchar la congregación, a venir a escuchar la palabra a la congregación. No se les ve nada espiritual y más bien se les aflora todo lo carnal. La promesa es que Él iba a hacer descender su espíritu y a traer lo espiritual a lo carnal. Yo tendría que entender eso. Y para que las cosas fluyan y realmente el amor se pueda vivir y la restauración se pueda dar, pues necesitamos mucho que el Espíritu nos ayude. ¿Amén? ¿Qué más? Un par de cosas más. Bueno, a pesar de estas promesas, nuestra carne siempre los seres humanos somos muy raros. Vivimos tantos años despegados de Dios y haciendo las cosas siempre a nuestra forma, que estamos acostumbrados a decir en nuestro corazón, hasta como yo puedo hacer las cosas, hasta ahí se van a hacer. No sé si me explico. Hasta donde se alcanzan tus esfuerzos, hasta ahí. O a lo mejor decir, bueno, si sumamos esfuerzos él y yo y otros 3, hasta ahí alcanza. Y nada más. No da más, no da más de lo que nuestros esfuerzos alcanzan a hacer. Cuando vemos que nuestros esfuerzos no dan o la suma de nuestros esfuerzos no dan, decimos, no se puede. ¿Por qué? Porque humanamente no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podríamos ver promesas como las que acabamos de ver y decir, bueno, sí, pero de todas maneras, no se puede. Ya regreso yo a mi casa y decir, no, pues es que este marido se la pasa metido en otras cosas, mis hijos... Y decir, no, pues ya, dale, está bien, a lo mejor tú podrías salir con la buena intención, pues me voy a llevar una invitación del próximo ciclo y vas bien emocionado y ahora sí, confieso en el nombre del Señor que van a venir el próximo domingo. Llegas, por cierto, la confesión positiva es brujería. Abro y cierro paréntesis. ¿Quieres que Dios haga algo? Dobla tus rodillas, no andes confesando nada. Eso lo hacen los brujos y los hechiceros. Pero bueno. Pero tú confiesas en el nombre del Señor y llevas tu invitación y presentas tu mejor argumentación y resulta que no surtió ningún efecto y no pasó nada. Y entonces volvemos al punto de, no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya oré, ya fui, ya hice, no se va a poder. Sencillo, el ser humano está acostumbrado a ver solamente lo que él puede hacer. Y está muy desacostumbrado a abrir los ojos y mirar para todos lados. ¿Tú quieres ver las cosas que puede hacer Dios? Dices, bueno, vamos a ver lo que hace Dios. Te sales, te vas te vas a la playa. Vamos a hacer un ejercicio. Te vas a la playa hoy en la tarde. Dices, vamos a ver lo que Dios hizo. Y ves el mar hasta el fondo y volteas y ves hasta al lado izquierdo y ves lejísimos y ves y dices, wow, qué grande es lo que Dios hizo. Amado, en esa perspectiva no estás viendo ni la mitad de lo que Dios hizo. Porque Dios hizo también lo que tienes arriba, lo que tienes abajo, lo que tienes atrás y lo que no ves. ¿Sí me explico? Pero el ser humano está muy acostumbrado a hacer las cosas y a confiar en lo que él puede hacer. Entonces, y le pasaba a los mismos discípulos, querían sanar a un enfermo, un endemoniado, y pues ya repitieron exactamente las palabras como Jesús se las enseñó, y hasta cerraron los ojos y pujaban, Señor, yo echo fuera a este demonio, y no salía el demonio. No se puede, ya venían ahí todos frustrados, ¿no? No se puede, Señor. Ya el Señor dice, para afuera, y afuera. Se quedaban así, entonces sí se pudo, ¿no? Fíjate cómo dice Marcos 10, versículo 27. Lo tenemos en la pantalla. Es solamente una cuestión que nosotros deberíamos de grabarnos en la cabeza siempre. Tenerlo siempre presente. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque
Vamos a aprendernos de memoria esa frase. De repente se me borró aquí. Ayúdenme a leer lo que dice después del no. Todas las cosas son posibles para Dios, absolutamente todas. Absolutamente todas. No hay cosa que sea imposible para Él, así de sencillo. Él hizo todas las cosas, su cantidad, entiendo, para ti hay cosas que son imposibles, pero para Él no. Y el que se propuso restaurar a nuestras familias fue Él, no tú, ¿verdad? Si tú estabas a lo mejor hace 5 años viendo la telenovela desde las 4 hasta las 11, porque yo creo que veías en horario diferido la repetición de alguna. Y ahí te llegó el Espíritu, ahí llevó a alguien el Espíritu de Dios y hoy pues estás pensando en que tu familia las cosas mejoren. Pero hace 5 años no, o sea, eso no se te ocurrió a ti, se le ocurrió a Él. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Y lo que Él desea hacer está en sus manos, no en las tuyas. Definitivamente, colaborador de Dios eres, herramienta de Dios eres. Instrumento de Dios eres, pero tú no eres la fuente del poder, ni su capacidad de hacerlo se mide en tus fuerzas para hacerlo, se mide en las suyas. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, nosotros de entrada tendríamos que entender que Él prometió hacerlo, que la cuestión es completamente espiritual, que él se propuso enderezar lo chueco y lo torcido, y que para Él no hay absolutamente ningún límite. A ver, así ponme la más difícil. Tu pariente que es drogadicto, que ya dejó a su esposa, que la cosa se puso bien complicada, que está enfermo de SIDA. Pónsela a Dios difícil. Hoy en día en la iglesia, a nivel mundial, hay hombres y mujeres que pueden testificar: mi caso estaba perdido y Dios lo enderezó. Entonces, de entrada nosotros tendríamos que alimentar nuestros pensamientos con estas ideas. Pero aquí es donde entramos nosotros. Yo ya te puse algunos argumentos por los cuales deberíamos de creer y deberíamos de movernos con Dios hacia donde Él quiere. Pero si nosotros no creemos, no sucede absolutamente nada. ¿Sí? La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo venía sana y sana enfermos, liberando endemoniados, por aquí un cojo, por acá un ciego, por acá un leproso, venía haciéndolo en cada ciudad, y llega a una ciudad en donde en el corazón de los hombres había: mi caso está muy difícil, aquí no se puede. Ok, pues aquí no hacemos nada. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Y nos dice la Escritura que ese mismo Señor Jesucristo, lleno de poder y lleno de verdad y de deidad en sí mismo, no hizo en esa ciudad muchos milagros a causa de su incredulidad. Entonces no se trata, ok, Dios va a seguir teniendo poder y nosotros iremos a la tumba, algunos a la eternidad con Él, otros a la eternidad sin Él, dependiendo de si tenemos fe, y Dios seguirá teniendo el poder para llamar nuevas todas las cosas. Pero que ese poder y que ese propósito se cumpla en nuestras vidas está claramente relacionado con que nosotros creamos que ese poder se puede dirigir hacia nuestras vidas y hacia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Pudo haber escogido a Labán, pudo haber escogido a Nabucodonosor, el rey, el emperador, se me fue si era babilónico, gracias. No, o sea, bueno, lo usó para ciertas cosas, pero no lo usó para ser el padre de la fe. De entre todos los hombres miró a uno que le iba a vender perdón que hable de manera coloquial este asunto, pero que le iba a vender el proyecto y que iba a decir: sí se puede con este proyecto, tú sí vas a poder, lo vamos a hacer. ¿Sí me explico? No era un hombre con cualidades humanas extraordinarias, no era un hombre con fuerza física, porque la historia misma nos dice que era un hombre ya de edad avanzada,
no era un hombre con las situaciones favorables, ni con presupuesto, ni con muchas cosas. Lo único que tenía ese hombre y lo que Dios encontró en ese hombre fue a un hombre que entendió que Dios quería hacerlo y que podía hacerlo y que dejó que Dios lo hiciera. ¿Sí entendemos? Y es lo mismo que debería de aplicar a nuestras vidas. Marcos 9:23, que lo vamos a tener también en la pantalla, nos dice, Jesús dice, si puedes creer, otra vez se me borró mi Biblia, ¿qué dice ahí? Al que cree, todo le es posible. ¿Qué clase de fe se requiere? No esa fe pasiva de que llegamos, nos sentamos, escuchamos, aprendemos y nos olvidamos y hasta el próximo domingo se reinicia. No. Esa fe que dice, sí se puede. Aquella fe que ve la promesa y dice, bueno, la promesa va para allá, bueno, pues camino hacia donde está la promesa, ¿no? Si la promesa era aquí, pues cuando menos me muevo hasta donde me indica la promesa que tengo que ir. Aquella fe que espera, esa fe que entiende cuál es la parte de Dios y cuál es mi parte. Dios dijo que iba a hacer esto, pero me dijo a mí que yo tengo que hacer también esto. A mí me dijo que yo a mis hijos los ame, los instruya y los corrija. Él prometió enviar a su espíritu y hacer volver sus corazones a Él. ¿Sí comprendes esa parte? A mí me dijo que como mujer yo ame a mi marido, lo respete y lo sirva. Él prometió ganar a mi marido, enviar su espíritu sobre mi marido y transformar y atraerlo hacia Él. Que a mi varón me pide que yo trate a mi mujer con respeto, que me porte como autoridad y que dirija en mi casa, y Él prometió visitar mi casa y ordenar mi casa conforme a sus principios. ¿Sí me entiendes? La fe no se queda ahí parada y espera, bueno, está bien, ya nada más que se convierta mi marido, entonces ya voy a ser cristiana perfecta. No. La mujer de fe dice, bueno, está bien, amén, Señor, gracias. Y por supuesto que la fe ora y dice, bueno, está bien, que se cumpla, Señor. Ahora, ¿qué te toca a ti? Vamos a hablar de lo que te toca a ti. Por favor, Señor, cumple lo que te toca a ti. Ahora, lo que me toca a mí, dame fuerzas para hacerlo. Yo hago lo que a mí me toca, que es pequeñito. Tú haces lo que a ti te toca, que es inmensamente mucho mayor. Pero la fe se mueve hacia eso. Ora para que la promesa se cumpla. Espera que la promesa se cumpla y en medio de las dificultades sigue confiando que Dios va a cumplir la promesa. Ahora sí vamos a Romanos. El pasaje que dejaste abierto en tu Biblia, Romanos 4, versículo 16, espero que lo hayas dejado abierto. Me dicen cuando lo vuelvan a tener. Romanos 4, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada.
Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué nos enseña el pasaje de Abraham? Repetimos. Vio la promesa y vio quién la hizo. Y dijo, yo creo. Vio los obstáculos, hizo caso omiso a los obstáculos y se movió hacia donde Dios lo llamó. O sea, Dios, en la promesa, si te das cuenta, recuerdas que la leímos al inicio de la enseñanza, le dijo, yo quiero hacer de ti una gran nación y yo voy a bendecir a tu descendencia y voy a hacer tu nombre grande y voy a estar contigo y voy a bendecir a los que estén contigo y voy a estar en contra de los que estén contra ti. Pero la demanda para él, ¿cuál era? Vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces el hombre le creyó, pero dijo, en toda la información entendió que Dios quiere hacer todo esto, pero lo que me corresponde a mí, de entrada, la primera demanda, deje su casa. El hombre agarró y empezó a caminar. Tomó a su esposa, tomó a sus criados, tomó a sus animales, a pesar de todos los obstáculos, los impedimentos, las críticas, todo, y empezó a caminar hacia ese lugar donde Dios le indicó y empezó a aprender esa forma de vida que Dios quería que aprendiese. O sea, ¿por qué Dios? A lo mejor nosotros preguntamos, ¿por qué Dios quiso hacer eso? O sea, ¿por qué los mandó al desierto? ¿Por qué se le murió gente a Abraham? ¡Qué difícil! ¿Por qué Dios se lo llevó y por qué primero lo llevó a Egipto y luego lo regresó y anduvo viviendo en tiendas? ¿Y por qué sin familia? Pues qué injusto Dios, lo quitó de sus padres. No, Dios quería enseñarle una nueva forma de vivir. Dios quería tratar con Abraham sin que papá y mamá estuvieran opinando, metiendo su cuchara, diciéndole, no, pues esto, ¿a poco no te pasa? ¿No quieres tú ya vivir en santidad? Y llegas el primer día al trabajo y todo el mundo está opinando y diciendo, ya te lavaron el cerebro, ay, ¿a poco no pueden ir al carnaval ahí en tu iglesia? ¡Qué cerrado! ¿No te dejan ir al cine? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué anticuados! Todo el mundo metiendo su cuchara, ¿no? Dios dijo, véngase para acá. Cuando usted y yo estemos a solas, acá le voy a enseñar el camino. Cuando usted lo aprenda, lo va a poner por obra y se lo va a enseñar a sus hijos, sin que se meta nadie. ¿Qué hizo Abraham? A pesar de todos los obstáculos, que si le pusieron una silla en medio, que si no sé qué, Abraham quitó la silla y se fue hacia donde Dios le estaba pidiendo. ¿Sí entendemos esa parte? O sea, Abraham no fue una cosa, está bien, sí Señor, me vas a hacer una gran nación, y entonces se fue a su casa, se sentó a recordar la promesa. ¿Verdad que no fue así? No. Se movió hacia donde Dios le estaba llamando, aprendiendo y poniendo por obra, mostrando. Pregunto a los que conocen la historia de Abraham, ¿saben si Dios se tardó en darle un hijo o no se tardó? 20 años de entrada se tardó. Eso es paciencia. A veces me toca hablar con alguna persona, ay, hermano, es que ya tengo un mes viniendo y mi marido no se convierte. Ten un poco de paciencia, hermana, un poco. Muéstrate como una hija de Abraham. ¿Estás dispuesta a esperarlo 20 años? No sé, Dios es bueno. Yo creo que hay casos en la familia de la fe a lo largo de la historia en donde algunos cristianos habrán esperado más de 30. Pero Dios es fiel. En fin, paciencia y perseverancia hasta que llegó la promesa, llegó el primer hijo, y le empezó a enseñar los caminos, y luego vino la prueba. Seguro sabrás que Dios le demanda la vida de su hijo. Se mantuvo fiel en medio de la prueba. Y aquí también tenemos otra lección a tomar. O sea, no es fácil. Y entonces, bueno, Dios quiere restaurar mi familia, pero hay algunos que a la primera dejas botado todo porque ya la cosa se puso difícil. Se puso ya la cosa difícil, ya se puso complicada. No, ya no, otra vez así con la carota para abajo, ya no hay fe, ya ni quiero ir a la congregación, ¿para qué leo la Biblia? Espérate. En el mundo tendréis aflicción.
Abraham lo entendió. Aquí no pasa nada. Si se muere este hijo, Dios prometió, Dios va a levantar otro hijo. O Dios resucitará a este hijo, yo no sé qué va a hacer. Pero Dios prometió y yo estoy aquí haciendo lo que Dios prometió. O haciendo lo que Dios pidió. Por lo tanto, Él va a hacer las cosas y las hizo. Pero bueno, la fe que a nosotros nos aplica es esa que está en medio de las pruebas. Ahora bien, ya llevémoslo a nuestras vidas. Terminemos esta enseñanza llevándolo a nuestras vidas. Como yo te decía, no está en tela de juicio el que Dios quiera hacer de nuestras familias algo especial, de que Dios se lo haya propuesto. Lo que es importante que nosotros nos llevemos es que nosotros tenemos que desarrollar o pedirle a Dios la capacidad de confiar en lo que Él ha prometido, no importando lo difícil que parezca. Tenemos que darnos a la tarea de, bueno, a ver, Dios prometió esto y esto va a ser. Pero también identificar así, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca? Orar. ¿Qué me toca? Cuando mi marido tenga sus muestras de mal carácter, ya dejar de ser aquella leona brava y ser humilde y respetuosa. Hasta que se calme, hasta que se le quite el hombre verde y regrese a la normalidad. A mí me toca ser respetuosa y humilde. Él es el que prometió visitarlo. A mí me toca ser respetuosa y humilde y lavarle los pies. ¿Qué me toca? ¿Qué le toca a él con mis hijos? Él dijo que los va a visitar. ¿Qué me toca a mí? Decirles cómo. Y cuando se salgan de ese cómo, corregirles con amor y estorbarles para que se vayan por el lado chueco. Eso me toca. Tengo que hacerlo. Tengo que activarme en hacerlo. Como marido, ¿qué trabajo nos cuesta a los maridos de latinos, verdad? Ser cabeza. Qué fácil es decir, sí, mi amor, lo que tú digas, mira, aquí tienes la cartera, mira, para que no tengamos problemas. Ahí tienes, nada más déjame para los camiones, mi amor. Qué cómodo, ¿no? Y queremos que Dios bendiga a nuestras familias. No. Dios necesita generales, Dios necesita sargentos. Dios necesita hombres que le crean a Dios, que el hombre debe de ser cabeza, ese medio por el cual dé dirección y bendición en su casa. Que genere confianza, que su esposa se sienta protegida, que se sienta dirigida, que se sienta amada. Que cuánto trabajo le cuesta a los hombres, sobre todo a los hombres latinos, que llevamos la maldición de décadas y décadas de matriarcado. Bueno, amado, eso te toca a ti, ya. No es como lo aprendiste, no es como vivió tu abuelo, no es como vivió tu padre, no es como viven tus hermanos. Borra eso de tu información genética. La Biblia dice que tú debes de ser el sargento. Y los sargentos dan dirección. Los sargentos dicen cómo. Los sargentos dicen sí, dicen no. Los sargentos cuidan. ¿Sí me explico lo que te quiero decir, varón? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Confía en que Él va a hacer lo que te promete. Fíjate cómo la promesa para el varón es más grande. Pues yo voy a estar con todos los que te bendigan, yo voy a estar contigo. Con ellos los va a bendecir. Pero el que se te ponga enfrente, también voy a estar yo contra él. Pero pórtate como hombre de Dios. Que tu esposa se sienta protegida, que se sienta dirigida, que se sienta amada, que no se sienta utilizada, que no se sienta así, que sienta que tiene un hombre de Dios ahí, que toma su papel, que identifica lo que tiene que hacer y que cree que Dios va a hacer su parte. Que sepa decirle a su esposa, espérese, confíe en Dios. Que vea a su mujer lavando en día de reposo y diga, espérese, que Dios nos mandó descansar en día de reposo. Que vea a su esposa ociosa ahí queriendo ver algo, ya leyó su Biblia. Venga, vámonos a leer la Biblia. ¿Sí me explico? La esposa necesita una cabeza que le ayude a poner orden. No un, perdón que lo diga así, no un peón que se le cuadre. Necesita a alguien que sea cabeza. En fin, tenemos que poner por obra lo que identificamos
que tenemos que hacer, abstenernos. Hubo una plática que tuvimos en este ciclo de aquellos errores que cometen los cristianos, ¿verdad? Aprendamos de los errores que cometen los hombres de la fe. No nos vayamos por ese mismo lado. Si la Biblia dice que tus hijos que están muy bravos y muy tremendos, estórbales. Que no les sea fácil irse al pecado. Sirve al Espíritu Santo. Tú quieres que el Espíritu Santo venga y les convenza, pero tú les abres la puerta y les das dinero para que se vayan a la disco, ¿no? Ay, Señor, visítalos, aunque sea allá en la disco. Ajá. ¿En qué coche se fueron? ¿Quién financió ese antro? Pues, ¿vas a colaborar con el Espíritu Santo o con quién estás? ¿De qué lado de quién estás? Entonces identifica las cosas también que no tienes que hacer. Y confía en que Dios haga su parte. Él prometió convencer de pecado. A ti nada más te dijo estorba. Pues estorbo. ¿No? Estorbo. Así, me va a poner mala cara. Pues que me ponga mala cara. Volteas a Cristo y Él te va a poner buena cara. No te preocupes. Al rato se le pasa el berrinche al Junior o a la Junior. A pesar de que haya obstáculos y elementos que indiquen que no se va a poder, yo como Abraham debería de confiar en que sí se va a poder. ¿Verdad? Sí se va a poder, aunque parezca que no se va a poder. Pareciera que ya avanzamos un poquito y de repente todo se va para atrás otra vez porque sucedió un evento extraordinario. Espérate, es que no venías construyendo tú. El que está construyendo es Dios, no tú. El dueño de la obra es Dios. A lo mejor tú fuiste contratado como trabajador nada más. Eres el albañil y del más bajito. En las categorías creo que hay uno que ni a media cuchara llega. Y a veces así somos de torpes como padres y como esposas y como esposos. No tenemos la destreza de un maestro. Tenemos quizá buenas intenciones, pero somos bien torpes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen a mí que somos torpes? Quieres ahí, según tú, mostrarle amor a tus hijos y de repente les dices la palabrota que no tenías que decirles. La obra es de Dios. Por lo tanto, me tengo que mantener en confianza de que Dios la va a hacer. Y yo me tengo que mantener fiel a seguir haciendo y confiando en que Él la va a hacer. ¿Amén? Bien. Termino esta enseñanza con una última promesa. Es una promesa que si bien fue dada a un rey persa llamado Ciro, es una promesa de la cual nosotros podríamos tranquilamente apropiarnos, porque habla de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Acompáñame en tu Biblia al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 2 al 7. Isaías 45, versículos del 2 al 7. Ustedes me dicen, al tercer amén comenzamos. ¿Ya todos lo tenemos? Bien, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová,
y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Cerremos los ojos y ministremos a Dios un momento, hagamos una oración. Padre, qué bueno eres tú. Tú eres el que se ha propuesto escoger nuestras vidas y llamarlas a tu camino de luz, Señor. De nuestras tinieblas nos llamas a la luz. De la oscuridad, Señor, nos llamas a la claridad, amado Señor. Padre amado, ahora que lo entendemos, realmente queremos que lo hagas, Señor. Queremos que tú cumplas tus promesas, que nos des un corazón como el de Abraham. Tú dijiste que él iba a ser padre de muchos. Queremos ser sus hijos, Señor. Queremos ser hijos de fe. Que nos movamos y caminemos siguiéndote a ti y siguiendo el ejemplo de nuestro Padre en la fe hacia ese camino de bendición. Anhelamos, Señor, no solo que restaures nuestras vidas, sino que bendigas a nuestras familias, que las restaures. Padre, ayúdanos a entender en el corazón lo que has prometido. Ayúdanos a entender qué es lo que vas a hacer tú y ayúdanos a identificar lo que tenemos que hacer nosotros, Señor. Danos un corazón para creer y fuerzas para movernos hacia donde tú nos quieres llevar, Señor. En el nombre de Jesús. Visita cada familia y cada vida que está aquí hoy, Señor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre. Amado, imagínate que hoy, o más bien pon en tu mente, no imagines, sino pon en tu mente la claridad del llamado de Dios que te dice que Él quiere hacer en tu vida y en tu familia. ¿Estás dispuesto a caminar hacia donde Él te llama? ¿Estás dispuesto a levantarte y obedecer? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado los obstáculos? ¿A creer que es más grande el que llama que los obstáculos que tienes enfrente? Ponte de pie y dile: yo creo, Señor, yo quiero caminar hacia ella. Yo quiero que tú bendigas mi hogar. Yo quiero hacer la parte que me corresponde y quiero esperar a la visitación de tu Espíritu, Señor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos,
Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te llamé por tu nombre, te llamé por tu nombre. Enséñanos a caminar en fe, Señor. Haznos, no somos mejores que Abraham, quizá estamos en condiciones similares, Señor, en épocas de mucha oscuridad y de mucha adversidad, pero tú eres el que hace que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, Señor. Engrandécete en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sea formado Cristo en nuestros corazones, Señor. La fe que proviene de conocerle a Él, Señor, sea formada en nuestros corazones, para que nos levantemos y caminemos hacia la tierra que tú nos llamas, Señor, hacia la promesa que tú nos diste, Señor, de hacer nuestras familias bendición. A Abraham le dijiste que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Señor, mi familia necesita de esa bendición. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esa carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi
mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor. Solo tú eres el gran vencedor. Haz mis pies ligeros para caminar, Señor, buscando esa promesa, Señor amado. Hazme como un Abraham que se sostiene viendo al invisible, Señor. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria. Tú eres el gran vencedor, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor, el gran vencedor. Gracias, Señor. Hoy nos vamos de este lugar con una promesa. Ayúdanos a caminar hacia ella, Señor.
creyendo que tú la vas a otorgar.